Bienvenido entonces, mi estimado asambleísta Vicente Tallano, coordinador de la bancada Partido Social Cristiano y aliados, en esta ocasión para conversar acerca de algunos proyectos que ustedes han propuesto como bancada legislativa en la Asamblea Nacional. Antes de iniciar, pues me permito darle la cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Qué tal, Paola? Qué gusto saludarla. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para toda la audiencia. Empecemos conversando entonces acerca de los recursos para los municipios y prefecturas, entendiendo que los gobiernos locales se han visto afectados por la falta de cancelación de sus recursos. ¿Qué es lo que han propuesto ustedes para tratar de solventar esta necesidad que cada vez es más urgente en los gobiernos locales? Lamentablemente, Paola, no hay obra pública y no hay obra pública en los gobiernos locales, entre otras cosas, porque no han recibido sus rentas, las asignaciones que por mandato legal y constitucional le corresponden. ¿Qué hicimos en la Asamblea Nacional? Aprobamos una ley que buscaba tres cosas. Primero, establecer un mecanismo claro que los últimos días del mes determine el valor a recibir por cada junta parroquial, municipio y prefectura y que este pago se dé durante los primeros 5 días del mes siguiente. Segundo, que se presente una fórmula de pago real sobre todo el monto de la deuda histórica. Hay municipios y prefecturas a los que se les debe muchísimo dinero. Y tercero, que en las transacciones de IVA que realicen los gobiernos locales, pues obviamente ellos no tengan que ir al trámite largo de recuperarlo, sino que ese dinero quede retenido en sus cuentas. Lamentablemente, esta ley que era buena para los gobiernos locales fue vetada totalmente por el presidente de la República, lo que implica que en un año no se la ha podido tratar. ¿Qué hemos hecho desde la Asamblea? Estamos trabajando en presentar una demanda de inconstitucionalidad al veto ante la Corte Constitucional para que esto se destrabe y que quede obviamente una fecha clara en la que los gobiernos locales reciban sus rentas. Hablemos ahora del sector productivo. Estamos nosotros conectados desde el Cantón El Chaco, Valle del Quijos, provincia de Napo, una zona netamente productiva. Y ahora pues nuestros productores se dificultan en la movilización porque no tenemos vías, no tienen insumos, el tema de costos y lo que cobran por su producción es mínimo y no representa como tal una rentabilidad. ¿Qué han hecho ustedes para fortalecer el sector productivo? En cuanto al sector productivo, nosotros hemos mantenido ya durante algunas semanas un recorrido por el país escuchando precisamente agricultores, pescadores, personas que, como usted lo ha dicho, son las más golpeadas, porque a pesar de estar llevando adelante un esfuerzo para sembrar o cosechar algo, no tienen un mercado, el precio no es el justo, y este código de reactivación productiva que hemos construido lo que busca es darle herramientas a más de 5 millones de personas en el Ecuador que se dedican a la actividad agrícola. Y esto es importante decirlo porque no solo los vamos a identificar por cada cultivo, sino que necesariamente quede establecida la obligación de recibir acompañamiento, precio justo y en algunos casos, como hoy, por ejemplo, lo tratamos en la Asamblea Nacional, que puedan recibir espacio y tiempo para poder cumplir con obligaciones, porque hay muchos productores pequeños que tienen deudas con banca pública y no basta con decir que hay que perdonar deudas hasta $5.000. Nosotros hoy propusimos y exigimos al gobierno que se duplique ese valor porque estamos conscientes que esa es la forma de ayudar a los productores pequeños. Eso en cuanto a lo productivo, Paola, y en cuanto a lo complejo que es la vialidad, toda la Amazonía está muy complicada. Hay varias colectividades que están verdaderamente aisladas porque se cayó el puente Bailey, porque la vía se vino a pique por la embestida. Y es allí cuando nosotros estamos exigiendo una declaratoria de emergencia de la Amazonía y de la vialidad del país para que exista la asignación inmediata de los recursos, porque no podemos esperar, porque cuando no hay vías de comunicación, no solo que la calidad de vida se complica para ir a trabajar y de estudiar, sino que los productos no pueden salir para ser comercializados y también se pierde la leche, por ejemplo, en el caso de lo que pasa en Napo. Por lo tanto, hacia allá es donde tenemos que ejercer una fiscalización responsable, porque es así, es una atribución de la Asamblea Nacional para que exigir que desde el Ejecutivo se haga la inversión en vialidad. Y no podemos dejar de hablar de seguridad, una preocupación latente en la población. Ustedes presentaron varias reformas al Código Orgánico Integral Penal y podemos describirlas.
Paola, el día martes a más tardar, es decir, el 9 de julio, estarán aprobadas las reformas al Código Penal que lo que buscan primero, que en los delitos que hoy nos tienen alarmados como país, indistintamente de la provincia o la ciudad en la que estemos residiendo, que son el sicariato, la vacuna, que es la extorsión, el robo, el asesinato, la violación, estas personas tengan penas más altas. Hemos incrementado las penas en estos delitos y en otros, y todos los vinculados con el narcotráfico, con la minería ilegal, con el terrorismo. Segundo, que quienes resulten sentenciados por esos delitos cumplan la totalidad de la pena una vez que hayan sido sentenciados. Y tercero, con una reforma puntual acortando tiempos y procedimientos a la ley de extinción de dominio, que ese dinero mal habido que sirve o que proviene de actividades ilícitas sea obviamente destinado a favor del Estado, así como los vehículos, las armas y etcétera, y la maquinaria. Y es importante esto porque es una de las tantas cosas, Paola, que hay que hacer para enfrentar esta crisis de inseguridad. Pero en lo de fondo, necesitamos conocer como país cuál es el plan Fénix, cuál es el plan de trabajo, porque tenemos que tener organizadamente una ruta en la que el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer con Fuerzas Armadas y Policía y la labor de inteligencia, la Asamblea con las leyes y la justicia, que es lo que tiene que también comprometerse a hacer lo suyo para que no siga siendo una justicia que actúa como una especie de puerta giratoria, que entran por un lado y salen por el otro inmediatamente. Muy bien, antes de despedirnos, quisiéramos, no sé, consultarles si usted se encuentra en la ciudad de Quito, cómo está la atención allá, se habían manifestado o adelantado algunas manifestaciones, no sé si usted podría contarnos algo del tema, saliéndonos un poquito de los lineamientos Sí, que estaban. hay algunos focos, Paola, algunos incidentes que se han dado en la calle, y aquí lo importante es respetar el derecho a protestar, pero sin atentar en contra de los bienes, sin paralizarlos. Yo creo que todos tenemos que en este momento hacer lo que tengamos que hacer para como país resolver los problemas. El Ejecutivo tiene que dedicarse a trabajar, tiene que invertir el dinero, tiene que ejecutar el presupuesto para evitar precisamente estos brotes de manifestación o de inconformidad que esperemos no tomen cuerpo, que esperemos no atenten en contra de personas y de bienes, pero no podemos desconocer que hay muchas cosas que no están resueltas. Hay muchos problemas en la red de salud, deuda millonaria también con hospitales públicos y con hospitales privados que al ser complementarios, al ser prestadores externos, no reciben su dinero y están a puertas de cerrar y mucha gente se va a quedar sin salud. Así es que creo que por ahora manifestaciones que se van dando en algunos focos de la capital y esperemos que esto pueda ser debidamente encauzado. Y si nos pasara todavía a hablar del tema salud, imprescindible también hablar de este punto, porque ustedes también como bancada y aliados han exigido acciones para precautelar, en este caso, la vida de pacientes oncológicos. No sé si podemos adentrarnos en este ámbito. Claro que sí, Paola. Lamentablemente, la salud de este momento del país, y me refiero al sistema de salud, está enfrentando una serie de problemas. Y hay una deuda millonaria que tienen tanto el IES como el Ministerio de Salud Pública con clínicas privadas que actúan como prestadores externos. ¿Y por qué hay prestadores externos? Porque los hospitales públicos no tienen la capacidad para atender a ese número de personas o no tienen la capacidad operativa por la especialidad, como usted lo dijo en el caso de pacientes con cáncer o algo más grave, pacientes con problemas renales. Por eso hay prestadores externos. Pero resulta que a estas clínicas privadas no les pagan hace un año, año y medio, y algunas ya han cerrado sus puertas y otras como Solca anunciaron en su momento que no podían seguir atendiendo pacientes derivados de la red pública. Y lo hicimos en la Asamblea, hicimos un requerimiento para que comparezca tanto la primera autoridad de Solca como el Ministerio de Salud a presentar la solución, el cronograma de pago de estas obligaciones, no a contarnos el problema ni a decirnos buenas ideas, sino cómo van a pagar ya a partir de aquello, desde el mismo día viernes. De hecho, el día de hoy también ya desde el gobierno se anuncian algunos desembolsos tanto para el IES como para los prestadores externos del Ministerio de Salud, pero no es suficiente. La deuda a prestadores externos del IES asciende a más de 1.300 millones. La deuda histórica del IES del Estado con el IES asciende a más de 7.000 millones. Por lo tanto, es importante que vayan dándose recursos para que estos operadores privados no paralicen sus servicios y los ecuatorianos puedan seguir recibiendo atención médica.
Finalmente, hay que decirle a la población de nuestra localidad y a nivel país también que se mantiene preocupada por todos los ámbitos y aspectos que hemos revisado en esta entrevista del día. Decirle a todos los habitantes de Napo que estamos trabajando, exigiendo que el gobierno invierta, que el gobierno se ponga al día con los prestadores externos de salud porque se trata de su salud. Y en la siguiente semana un tema prioritario en la Asamblea Nacional tiene que ser la vialidad de las provincias amazónicas. La vialidad del Napo está totalmente destruida y tenemos que exigir, porque para eso sirve la fiscalización, que actúen las autoridades locales, que se movilicen los ministerios y segundo, que se haga la inversión en obra pública, que si bien es cierto va a tomar tiempo, pero que empiece a llegar, porque de lo contrario pueden quedar incomunicados y sin duda alguna eso va a traer muchísimas pérdidas, no solo productivas, sino también de vidas. Como lamentablemente ya lo vimos la semana pasada o hace 15 días con las lluvias, como una familia entera, cuando la carretera se fue abajo, perdieron su vida. No queremos que eso se repita. Gracias entonces, estimada asambleísta, por su tiempo y espacio. Aprovechamos pues entonces para encargarle nuestra provincia y que pueda ser el portavoz de todas esas necesidades que hoy nos aquejan. Gracias por Pues el espacio. lo haremos y muchas gracias a ustedes, Paola, por la oportunidad.